El embarazo en adolescentes. ¿Qué tema tan complejo de hablar con nuestros hijos, pero también tan importante, trascendental, que tú como madre o como padre tomes la decisión y empieces ahora mismo a hablar, a platicar con tus hijos o tu hija sobre este tema tan importante? Vamos a hablar de algunas cosas interesantes, pero entre ello, hoy vamos a abordar el tema de cómo podemos influenciar positivamente en ellos para que ojalá no se presente este tipo de embarazo en adolescentes. Primero que todo, hay que definir qué es el embarazo de un adolescente. Según la Organización Mundial de la Salud, es aquel embarazo que se presenta en menores de 19 años. Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hemos encontrado el aumento exagerado en las estadísticas, por lo menos en Colombia. Se está hablando que el año pasado, año 2022, hubo 45.000 embarazos de adolescentes. Pero lo más preocupante es que de esa cifra, 4.500 aproximadamente, el 10% fue de niñas, ya tendríamos que hablar de niñas, de 10 a 14 años. Entonces vamos a abordar este tema, pero muy importante es, ¿qué podemos hacer nosotros como padres? ¿Cómo podríamos nosotros abrir una ventana para empezar a explicarle a nuestros hijos, y lo más importante, que ellos sean conscientes de los riesgos, que sean conscientes de lo que puede pasar, y más importante es, ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos tú y yo para abordar este importante tema? Entonces lo primero es entender que es una responsabilidad nuestra que en algún momento de la adolescencia de tu hijo, tú tienes que tomar la conversación. No puedes esperar a que sea demasiado tarde y luego decimos, ay, si yo hubiera, porque el si yo hubiera no funciona. Entonces, algunas recomendaciones. Primero, busca un sitio correcto, un espacio correcto, que la recomendación es que no debería ser la habitación de ellos. ¿Por qué? Porque ese es su sitio privado. Ese es el sitio de ellos, donde ellos se sienten protegidos, donde ellos, si tú te metes a la habitación de ellos, ya estás vulnerando su libertad. ¿Qué sería lo ideal? De pronto invitas a tu hijo o a tu hija a comerse un helado. Comiendo helado no hay discusiones normalmente. Un sitio que sea público quizás, o una oficina, o un sitio donde puedan conversar de forma tranquila. Ojalá que sea de una conversación amena. No aquello de que, ven, vamos a hablar de embarazo en adolescencia. No, puede ser una conversación que suene casual, como que salió el tema, aunque tú lo tienes preparado, ¿verdad? Ahora, ¿qué te recomiendo que deberías hacer? Primero que todo, hablar de los sueños y las metas que tienen ellos en la vida. Y hacerle la observación, primero, que esos sueños, que esas metas que ellos tienen, porque todos los adolescentes sueñan, tienen metas, se pueden ver truncadas o podrían cambiar por un embarazo durante esa época. ¿A quién no le cambió la vida cuando supo que venía un niño en camino? Yo creo que a todos la vida inmediatamente da un giro. Entonces, advertir a nuestros hijos que sus metas, sus sueños se verían truncados, cambiados por un embarazo a temprana edad. Punto importante, háblele de los riesgos de las enfermedades que se podrían presentar. Háblale de esos riesgos. Háblale también de algo bien interesante que se nos ha olvidado hablar, es el famoso sexo por amor. Cosa hermosa es que alguien pueda estar con alguien por amor, pero no por ese amor fugaz, ni por ese amor que digamos de la carne, ese amor placentero. No, es el amor de sentir que me estoy entregando a alguien después de mi matrimonio, porque ese me lleva al tercer punto. El sexo extramatrimonial es otro tema que en esta sociedad no se ha vuelto a hablar. Todo nos parece normal. Es normal que este se acueste con este. Es normal para muchos que la persona llegue al matrimonio y que ya haya estado con 2 o 3 personas. Eso es lo que hoy día se está promoviendo y es lo que como padre tienes que hablarlo, conversarlo con tu hija. ¿Tú quieres llegar virgen a tu matrimonio? ¿Te gustaría? Y aquí viene un dato importante. Si tienes una hija, hay que hacerlo lo antes posible. Pero si tienes un hijo, también. Porque a veces creemos que esto es responsabilidad del padre de una muchacha, pero también de los muchachos.
A veces la sexoadicción, ese es un término que hay que acuñar y que hay que entender. Si estamos hiperestimulados, tú prendes cualquier aparato electrónico y lo primero que ves, una propaganda de comida para perros con una mujer semidesnuda. Eso es lo que vemos constantemente. Pero tenemos que conversarlo en una conversación amena, abierta con nuestros hijos sobre el sexo extramatrimonial. Otro tema importante es que a veces se habla de prevención de embarazo porque se habla de métodos anticonceptivos. Y ahí es donde empezó el problema. No digo que no haya que hablar de esos temas, por supuesto que sí. Pero a veces creemos que esa es la famosa educación sexual. No, la educación sexual es antes de que ocurra el acto. La educación sexual es concientizarlos, que ellos sepan los riesgos, que la vida les puede cambiar, que qué lindo llegar al matrimonio virgen, que qué interesante es tener sexo pero por amor, que muy importante que los muchachos sepan que están hiperestimulados sexualmente y que por obvias razones van a verse tentados. Y un punto importante, háblale de este tema. Cómo muchas veces los jóvenes se dejan influenciar por los compañeros del colegio, por los compañeros de pronto de barrio. Algunos hasta se burlan de aquel que no ha tenido relaciones, de aquel que dice, no, yo quiero llegar al matrimonio virgen, y hasta se burlan. Estos son los temas que tú tienes que entender, que en algún momento vas a tener que sentarte con tu hijo, sentarte con tu hija, de pronto pasar saliva, sí, porque lo digo porque tengo hijos y sé cómo es. Pero tienes que tomar la decisión. Ya, deja de sacarle la excusa, deja de botarle de pronto también la pelotita a tu esposa, la pelotita a tu esposo, o peor aún, se la dejamos al profesor de turno, se la dejamos al coordinador del colegio. O no sé si tú vas a ser tan irresponsable de dejársela al amiguito del barrio o al amiguito del colegio, que es el que de pronto termina dando una indicación que obviamente no será la más indicada. Si tú como padre o tú como madre no tuviste ese acercamiento, luego no te quejes, luego no te arrepientas y digas, ay, si yo tan solo hubiera hablado con mi hijo, hubiera hablado con mi hija. Por eso te recomiendo que ya, definitivamente, pasa la página, que si en algún momento llega a suceder, que tú digas por lo menos, bueno, yo le advertí, bueno, por lo menos yo tuve la entereza, tuve el tiempo, saqué el espacio de conversarlo, y ya por lo menos, si eso llega a ocurrir, que no sea por culpa o por falta de una conversación directa con nuestros hijos. Si te gustó este tema, por favor suscríbete a nuestro canal, dale un like, déjanos un comentario. Si de pronto te hubiera gustado que papá o que mamá hubiese tomado el tiempo de hablar contigo. Y muy importante, si ya lo has hecho, dime qué otra forma, qué otra estrategia podríamos entre todos aprender para conversar sobre la prevención del embarazo en nuestros adolescentes.